este pequeño tutorial de los modificadores. Vamos a empezar con este cubo. Vamos a escalarlo en eje Z y vamos a aplicar un modificador que nos permite doblar el elemento. Seleccionamos el cubo, nos vamos a modificadores y colocamos el modificador Simple Deform o deformación simple, si lo tienen en español. Le damos clic y así nos va a quedar. Aún está deformado. En la parte derecha, donde están las configuraciones del modificador, tenemos para hacerle un twist, que es girarlo, pen, doblar, taper, que es afilar una esquina, una punta, y el stretch como para poder estirarlo. Listo. Vamos a utilizar pen. Aquí puedo manejar el ángulo que queremos doblarlo, pero está generando un problema. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer para que esto nos funcione correctamente? Nosotros tenemos que decirle al programa, a Blender, y definir cuál va a ser el punto en el cual él va a doblar el elemento y cómo se soluciona eso. Creamos un plano, lo dejamos acá abajo y seleccionamos la herramienta, el elemento que tiene el modificador, y en la parte derecha donde dice origen seleccionamos el gotero y le decimos que el origen va a ser el plano. ¿Qué quiere decir? Ahora, desde el origen que definimos, yo puedo empezar a generar el doblez en mi elemento, ya sea en el eje X, Y o Z. ¿Listo? Ahora, ¿por qué no se puede doblar el elemento? Recuerden que para poder aplicar alguna modificación en nuestra figura geométrica, en nuestra figura primitiva, tenemos que agregarle las subdivisiones necesarias. Así que podemos, edición, control R para agregar cortes, agregamos unos cortes, clic, y ya podemos ver que me está generando el efecto de ángulo del doblez. Listo, esto si fuese B. Ahora queremos darle un twist, que es un efecto para poder girar el elemento. Tengan cuidado porque depende del ángulo que lo estén utilizando, en el eje, perdón. Entonces vamos a hacer en el eje Y, no va a funcionar mucho. En el eje Z, ahora sí, cuando generemos este modificador podemos darle el twist a nuestra figura. Lo mismo en taper, puedo seleccionar, puedo que esta esquina sea más grande, más ancha, y esta más delgada. Y en stretch podríamos estirar este elemento o reducirlo. Ahora, si yo quisiera que no fuese esta esquina sino la de abajo, que utilicemos en el taper, que estamos manipulando el ángulo, entonces esto va a ser más ancho que la parte inferior. Que tendríamos que hacer, tendríamos que seleccionar mi base y subirla. Aquí le estamos diciendo al programa, ya que la base cambió, entonces el ángulo que lo está afectando va a ser completamente diferente. Depende de dónde tengamos esta base, es que nos va a afectar el elemento. ¿Listo? Entonces vamos a aplicarlo ahora también con el doblez, que es el B. Aquí podemos doblar el señor, recuerden, el eje X. Y listo, el doblez está acá. Si yo bajo esta área, esta malla, automáticamente me va a estar variando en dónde es el punto de rotación, el pivot que yo defino para poder generar ese doblez. Listo, depende de dónde coloquemos el plano o la mallita, es que nos va a alterar el modificador. Ahora, digamos, yo quiero mover este señor porque ya el modificador lo apliqué y este es el doblez que quiero tener con esta figura. Si yo muevo la figura, se me va a alterar, porque depende de que tiene que estar de acuerdo al punto de rotación, al pivot. Para hacer eso, tendríamos que seleccionar el elemento y aplicar el modificador. Una vez lo apliquemos, listo, señores, ya esto quedó completamente modificado y podemos empezar a trabajar sobre ese elemento. Listo, acá lo que hice fue agregarle una subdivision surface para poder suavizar el elemento.
Y aquí tendríamos el elemento con el efecto del doblez. ¿Listo? Ahora, hay otra técnica que podemos utilizar, muchachos. Vamos a crear un cubo. Aquí está el cubo. Vamos a escalarlo igual al eje Z. Lo acomodamos por acá. Nos vamos a una vista frontal. Y ahora vamos a subdividirlo. Lo subimos en estas partes. Esto. Tenemos que estar en modo edición. Después seleccionamos nuestra herramienta del cursor. Y depende de dónde yo genere el cursor, que es lo mismo con el plano, solo que el cursor va a ser el pivot. Quiere decir que ahora este señor yo lo agrego acá y selecciono mi herramienta de selección. Recuerden que si activamos esta opción podemos activar el toggle de rayos X para poder seleccionar todo de una. Listo, acá está todo seleccionado de una. Listo, selecciono estos señores, tengo mi cursor acá y con Shift T, con Shift W, perdón, podemos generar el doblez que queramos. El doblez aplica dependiendo de dónde está el cursor. Vean cómo se manipula. Listo, ahora vamos a colocar el cursor no ahí sino por acá más lejos. Shift W. La curva se va a aplicar dependiendo de dónde está ubicado el cursor. Listo. Si lo llegáramos a ubicar acá, aquí, tendríamos que seleccionar los elementos que están por encima. Shift W. Y empezamos aquí se me puede seleccionar este. Shift W. Empezaríamos a manipular mi cubo. Dependiendo de dónde está seleccionado el punto de pivot. Es importante que este señor siempre lo definamos dependiendo de lo que estamos buscando. ¿Listo? Vamos a utilizar ahora buscar el cursor por acá, donde está. Seleccionamos estas caras y empezamos a manipular. Shift W, empezamos a manipular como lo necesitamos. Bueno, me gustó ahí. Listo, pues aquí ya tenemos este elemento. Aquí no aplicamos ningún modificador. ¿Listo? Es la diferencia. Ahora vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Que es, voy a crear ahora un cilindro. Y el cilindro voy a escalarlo en el eje Z igual. Vamos a subirlo un poco. Y ahora vamos al modo edición. Y el cilindro ya por default tiene estos cortes. Vamos a hacer cortes horizontales. Vamos a generar varios cortecitos horizontales por acá. Listo. Ahora, si yo quisiera generarle una forma, una curva, tengo esas opciones. Pero si yo quiero que la curva sea en elementos mucho más específicos, tendría que seleccionar la herramienta de vértices. Selecciono estos señores y tendría que empezar a mover acá uno por uno. Estos, después estos para darle esta curva. Pues no es óptimo. Entonces, para evitar hacer todo ese trabajo, seleccionamos los vértices y aquí arriba utilizamos la adición proporcional. Esta herramienta la activamos. Cuando yo presiono G, que es para mover, me apareció este aro aquí al lado. Ese círculo es el área de trabajo. ¿Qué quiere decir? Yo le digo lo quiero mover en el eje Y. Entonces, con el scroll amplío mi área de trabajo. Eso quiere decir que lo que está dentro de esa área de selección me va a poder manipular para poder generar esta edición de manera más sencilla. Yo puedo aumentarlo o puedo reducirlo con el scroll sin necesidad de aún darle clic. Listo, digamos que yo lo quiero ahí, lo suelto. Perfecto. Entonces ya generamos esta pequeña curva. Pero yo quiero que acá ahora este señor se mueva más a la izquierda. ¿Qué tendríamos que hacer? Me voy a la vista, selecciono estos nodos, G para movernos y está muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillo, reducimos el espacio para poder controlar y vamos manipulando a estos señores. Recuerden que solo se va a manipular el área que esté definida. Cojan de costumbre que apenas dejen de utilizar la herramienta, la van a desactivar. Y listo, muchachos. Aquí agregamos un pequeño suavizado
y tenemos la herramienta. ¿Listo?